Vale. Bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos. Vale. Vale. Bueno, el artículo original de Turing está aquí, por cierto. Salió en Computer Machinery, se llama Computer Machinery Intelligence. Y está basado en lo que él describió como The Imitation Game, que es lo que os he explicado. Aquí lo describe, dice, ¿sería capaz de distinguir, por ejemplo, un tercer interrogador a un hombre o a una mujer? Y dice, bueno, pues ahora vamos a ver si puedo o no. Y ahora, tercer punto, vamos a sustituir y ahora vamos a poner a una persona, hombre o mujer, y a un ordenador. Y a ver si es capaz de distinguirlos y tal, y esta es la historia. Y lo que os preguntaba era si creéis que en caso de que un ordenador hubiera pasado este test y fuera indistinguible de una persona por otra persona externa que no lo sabía, ¿podríamos considerarle inteligente en el sentido humano del término o no? ¿Qué creéis, que sí o que no? Si interactúa conmigo y no lo sé distinguir, para mí lo es, ¿no? ¿O no? Puede haber entretenido por algoritmos genéticos muchas conversaciones, muchísimas. Puedes tener grabadas, dice José Comaya, muchísimas conversaciones. De hecho, sí, la idea es tener, por ejemplo, en libros, todas las respuestas posibles a todas las posibles conversaciones. E incluso en el caso de que alguna se te escapase, puede salir por la tangente diciendo eso que os he dicho antes, de, es que no soy experto en este tema, pero creo que, y soltar algunos términos parecidos, que es lo que harían muchos humanos, por otra parte. Así que tampoco es seguro que lo pudieras distinguir. Bueno, en el caso de que efectivamente admitamos esto como válido y de que realmente este test sea un test fiable para distinguir lo que es una entidad inteligente de lo que no lo es, independientemente de que sea persona u ordenador, quiere decir que todo lo que hace distinguible a una persona de un ordenador o todo lo que constituye la inteligencia de una persona se ha podido almacenar, digamos que en libros. Si no es en libros físicos, en libros escritos como cadenas de bits informáticamente en un ordenador y guardados en sus discos, y hoy día eso es posible, o en todos los discos del mundo a través de internet. Hoy de hecho este test sería, lo habría planteado sin duda con una persona dentro de la caja que tiene acceso a internet, sería distinguible, ¿vale? Bueno, en el caso de que no lo fuera, esta hipótesis, esta suposición da lugar al hecho de que se pueda construir inteligencia, en sentido humano del término, usando exclusivamente la manipulación de símbolos. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es o bien una letra escrita, o un dibujo, o cualquier entidad física, o bits en la memoria de un ordenador, en cierto orden, que representan objetos, entidades, conceptos en el mundo real. Por tanto, algo en el mundo real tiene su representación simbólica en la memoria del ordenador. Eso es un símbolo. Y la hipótesis del sistema físico de símbolos de Newell y Simon, que es del año 76, dice: un sistema físico de símbolos posee los medios necesarios y suficientes para producir acción inteligente general. En el modelo del test de Turing, claro. Es decir, yo tengo el mundo físico, que es la realidad. Tengo un modelo del mundo. Un modelo del mundo es, ojo, algo que tiene representada a cada entidad del mundo, pero no solo a las entidades físicas, sino también a las relaciones entre ellas. Por ejemplo, yo no solo tengo una masa, sino que tengo también la ley de gravedad de Newton, que me dice que esa masa en un momento dado, si la suelto, caerá en dirección al centro de la Tierra. Así está programada, podemos programar esto y tal. Entonces tenemos no solo las entidades físicas, sino también las leyes físicas o incluso no físicas que rigen el comportamiento de las entidades. Si suponiendo que yo he programado todo eso muy bien, tendría un modelo del mundo en un estado, en un cierto estado inicial. Esto que puede parecer una barbaridad, dices, no puedes modelizarlo todo. Vale, todo no, pero puedes modelizar un ámbito restringido. Al fin y al cabo tú también tienes modelos en tu cabeza del mundo exterior, pero no de todo el mundo exterior. Tú no tienes modelos, por ejemplo, de la dinámica de un puente, no eres ingeniero.
Y eso no quiere decir que no sepas lo que es un puente, etcétera. O sea que podrías hacer modelos en un dominio relativamente restringido. Una de las cosas, por cierto, eso se llaman, ahora en inteligencia artificial moderna, se está empezando a llamar gemelos digitales. Y tienen mucho sentido, sobre todo para hacer sistemas que se comporten del modo más aproximado posible a la realidad, soltarlos, a ver cómo evolucionan de acuerdo con las leyes de la realidad que también están programadas ahí y predecir diferentes campos de acción. Y una de las cosas más ambiciosas que están empezando a intentar hacer es un modelo digital de el entorno climatológico global del planeta. Todas estas historias de cambio. ¿Tenemos cambio climático? Pues sí, parece que sí. Pero ¿cómo, sobre todo, cómo de grave es? Tenemos que escuchar, es que hay tanto charlatán diciendo estupideces sobre esto que al final no sabe realmente. Bueno, yo no es que no piense que no lo hay, ni que de hecho lo hay, es decir, hay evidencia suficiente, pero el problema es cómo es de grave. Eso es lo que no saben resolver, y cuando oyes a un científico serio hablar, dices, podría ser, están muy preocupados, porque a lo mejor estamos matando moscas a cañonazos y no hay para tanto, o al revés, a lo mejor es incluso peor que la peor predicción del ecologista delirante más catastrofista. Y como no lo sabemos, eso es lo peor que nos pasa y tenemos que hacer un modelo digital completo. Pero ¿qué ocurre? Que la capacidad computacional para hacer eso es salvaje. Porque tienes que dividir cada una de las células del agua, del aire, de la tierra, etcétera, en pequeños bloques, hacerlas interactuar con las vecinas y hacer interactuar todo a la vez. Y como encima es un sistema que se llama caótico en física, que quiere decir que cambias levemente la condición inicial y te da otra salida completamente distinta, lo único que puedes hacer es simular múltiples condiciones iniciales y hacer estadísticas después. Pero claro, la capacidad computacional. Pero esa sería una aplicación muy útil, interesantísima, cuando tengamos capacidad computacional del sistema físico de símbolos. Hago un modelo. Hago también un modelo de las leyes y dejo actuar siguiendo cambios en las leyes físicas. Y aquí tengo un modelo del mundo en el estado final que me puede hacer una predicción del mundo físico. Esto lo puedo hacer para eso, para predecir el clima. Los modelos de clima que hay ahora, ¿cómo funcionan? Pues también funcionan así. Lo que pasa es que solo toman un entorno restringido, un área determinada, y por eso, evidentemente, las predicciones no son... Es necesario tomarlo todo en su conjunto para poder predecir a largo plazo. Bien, también puedes predecir realidades económicas, por ejemplo, e introducir aquí. No creáis que esto son solo leyes físicas. La bolsa evoluciona por leyes económicas, de oferta y demanda, pero también por impacto psicológico. Cuando hay una guerra, cuando hay un anuncio de un ministro diciendo lo que se le ha ocurrido esa mañana, pues inmediatamente la bolsa empieza a subir y bajar desmesuradamente. Esas cosas también deberían ser tenidas en cuenta. ¿Se puede modelizar la psicología? Mal y con mucho error, pero puedes hacer estadísticas y por lo menos dar modelos probabilísticos razonables. Así que con esto, lo que decían los de Newell y Simon es, si tuviéramos un modelo completo y suficientemente detallado, podríamos construir acción inteligente general, es decir, se nos comportaría esto, que puede ser un modelo digital en la memoria del ordenador, se nos comportaría como el mundo físico y como la persona que está interactuando con el mundo físico. Según el test de Turing, si es capaz de pasar el test de Turing, seguro que sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué le falta a esto? Bueno, esto era el paradigma fundamental en inteligencia artificial durante los años 50 y 60. Y en el 70 y pico, un filósofo norteamericano especialista en teoría del conocimiento, Warren Shear, lanzó un auténtico torpedo en la línea de flotación de la inteligencia artificial clásica. De hecho, alteró básicamente el paradigma porque tocó lo que se llama el núcleo protegido de la inteligencia artificial, que era la hipótesis del sistema físico de símbolos. Como con un experimento mental que dice, vamos a ver, la manipulación de símbolos usando reglas, que es lo que hace una máquina, no puede ser suficiente. Como ejemplo, vamos a imaginar que vamos a hacer pasar el test de Turing a alguien igual que antes, pero lo vamos a hacer en chino. Me diréis, bueno, esto es irrelevante, que más da el idioma que usemos. En realidad estamos comunicando conceptos, vale, pues lo vamos a hacer en chino. Y ahora vamos a meter aquí dentro, a la persona que vamos a meter aquí dentro, va a ser el filósofo Warren Shear. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de chino. Entonces aquí tenemos una persona que es chino, él sí, el de fuera sí, y escribe su pregunta en chino. ¿Alguien sabe chino, por cierto? ¿Nadie? Vale, fenomenal. Yo tampoco cogí esto de internet y no tengo ni la menor idea de lo que significa. Así que en ese sentido estamos igual que Warren Shear. Quiere decir que igual dice rollitos de primavera 50 yuanes o vete a saber. Bueno, pues él mete su pregunta aquí. Warren Shear, consultando todos los libros y tal, compara los ideogramas cuidadosamente, compone otros ideogramas copiándolos con su mejor caligrafía y los saca por ahí.
Y al final consigue, imaginemos que consigue convencer al chino. Si el ordenador ha conseguido convencerle, Warren Sear, ¿qué va a hacer? Lo mismo que haga el ordenador. El ordenador tendrá un programa y un algoritmo. Entonces Warren Sear, a mano, y aplicando el mismo programa y el mismo algoritmo con santa paciencia, con paciencia de chino, termina por sacar un texto que engaña al interrogador del mismo modo que lo había hecho el ordenador, supuesto que el ordenador hubiera pasado el test de Turing. ¿Qué diferencia hay? En que ahora sacamos a Warren Sear de la caja y le preguntamos, doctor Sear, ¿la ha entendido usted algo? Yo ni una palabra. Es evidente que si Warren Sear, haciendo lo mismo que ha hecho el ordenador, no ha entendido una sola palabra de esta conversación, el ordenador tampoco. Por tanto, no tiene inteligencia en el sentido humano del término. No es capaz de saber qué sabe y no es capaz de entender lo que ha hecho. Dime. Sí, la parte emocional no tiene ningún problema. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy triste. Entonces, claro, también Warren Sear puede tener los ideogramas chinos de cómo se siente usted hoy y tener un libro que dice esos ideogramas y a continuación una lista de respuestas sin que le diga lo que significa. Entonces él coge una al azar y la suelta. Y a lo mejor es muy triste. Y Warren Sear en sí se siente muy alegre ese día. ¿Y qué? ¿Vale? Lo cual quiere decir que no refleja en absoluto ni una inteligencia ni emocional, ni siquiera intelectual, en el sentido humano del término. Tiene una lista de cosas, ¿vale? Y entonces él saca una. El interrogador a lo mejor dirá, ¿cómo que me está usted diciendo que no sé qué barbaridad está bien? ¿Es usted un loco o un psicópata? Bien, pero no lo has distinguido del ordenador. Seguimos estando igual. Si supiera lo que significa, probablemente el humano sí se sentiría fatal por dar esa respuesta. Pero como no lo sabe, esta es la prueba evidente, efectivamente, de que la máquina no está pensando al usar manipulación exclusivamente simbólica. ¿Por qué? Porque el humano que hace lo mismo te dice que no, que él lo ha entendido. ¿Vale? Si él opera como un ordenador y preguntamos, pues, ¿ha entendido algo? Y ya honestamente que no. Por tanto, tampoco el ordenador. ¿Vale? ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué le falta a la caja china? Eso se llamó el argumento de la caja china y fue objeto de polémica y tal. Tengo guardados, creo, todavía de los años 80. No había internet, bueno, había internet tal, pero lo que no había era web. Entonces la gente nos comunicábamos a través de los grupos de news, que era una especie de cosa en texto, que eran por temas, y tú ponías ahí, había temas de todo y no sé qué. Y los temas de inteligencia artificial, creo que tengo guardado todavía de aquellos años algunas discusiones sobre la caja china. Porque hubo contraargumentos, alguien decía, no, vamos a ver, en realidad la caja completa, es decir, Sear más todos los libros, más todos los tal, sí que entiende. Es un argumento muy débil. ¿Es capaz de explicar su entendimiento? ¿Es capaz de manifestar que él ha entendido? ¿Es capaz de tener, sobre todo, una experiencia consciente de ese entendimiento? Bueno, ¿qué nos falta en realidad? Lo que nos falta aquí es la capacidad de los símbolos de apuntar al mundo real. Sea cuando está escribiendo estoy triste, en realidad no está triste de verdad, porque esa supuesta tristeza que representa el ideograma no está conectada con su auténtica tristeza. Del mismo modo que el universo del que dice que tiene 13.700 millones de años no está conectado con el auténtico universo, porque él no sabe que ese ideograma significa universo. Y así. Es decir, de alguna manera tenemos que conectar cada símbolo que está en la memoria del ordenador con un correlato en el mundo real. Y para eso los humanos tenemos los órganos de los sentidos, que obtenemos información y la procesamos y todas estas cosas. ¿Sería posible poner algo así en un ordenador? Pues quizá, pero desde luego lo que está claro es que si no lo ponemos, esto no va a funcionar. La manipulación puramente simbólica no funciona. Esa capacidad de los símbolos de apuntar al mundo real se llama intencionalidad. Hay un filósofo italiano de finales del siglo XIX, Brentano, que estudió este tipo de cuestiones y cuya tesis fundamental era que la intencionalidad es la marca ineliminable de lo mental. Es decir, solo se puede decir que algo tiene mente y no cerebro si es capaz de apuntar y conectarse con el mundo real. A partir de aquí hay dos posibilidades, que son el funcionalismo simbólico. En inteligencia artificial había en los años 70 dos posibilidades. El funcionalismo simbólico, que asumía que la hipótesis del sistema físico de símbolos es correcta y suficiente para generar acción inteligente general. Es decir, ignoraban de alguna manera el argumento de Searle, que a mí me parece muy convincente, pero la mayoría de las aplicaciones actuales, de hecho, la siguen.
Y eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que no se puede hacer inteligencia general, pero sí inteligencia artificial débil. La versión fuerte no, pero la versión débil sí. Los datos se introducen directamente como símbolos, que son cadenas de bits en la memoria de un ordenador, y se procesan. Hay enormemente intersección con la ciencia de datos. Todo lo que estamos hablando, lo que estáis viendo hoy de ciencia de datos, de recolectamos datos, muchísimos y no sé qué y tal, luego extraemos conclusiones de ellos y tal. Bueno, conclusiones. Lo que extraemos son patrones repetitivos en grandes cantidades de datos. Que eso es una conclusión. Lo será cuando el humano la lea y la interprete en relación a su influencia en el mundo real. Mientras esté en la memoria del ordenador, de hecho es una cadena de bits. Pensad que los ordenadores son meramente dispositivos que transforman cadenas de bits en cadenas de bits. A veces los personificamos y les hablamos y hasta les gritamos y nos enfadamos con ellos, pero recordad siempre que están exclusivamente machacando bits. Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Sin embargo, quiero decir, con eso, funcionalismo simbólico funciona bastante bien, pero podríamos mejorarlo para obtener inteligencia general, quizás con el funcionalismo robótico, que es decir, la tendencia que pone la necesidad de conectar la entidad inteligente con el mundo real mediante sensores y actuadores, lo que implica dotarla de un sistema de percepción. Aquí entran robots, vehículos autónomos, los coches inteligentes que tienen que tener sus cámaras, sus sensores de aparcamiento, su no sé qué, todo lo que recoge información real del mundo real para poder conectar. Aún así, sigue sin ser inteligencia artificial general, porque aunque haya recogido unas informaciones y con ellas pueda modificar su propio comportamiento, sigue sin tener un modelo del mundo, es decir, sigue sin conectarlo a un concepto, ni poder extraer el concepto y comunicarlo de modo abstracto, del mismo modo que nosotros extraemos el concepto y le explicamos de forma abstracta a un niño algo que nunca ha visto. Ninguna de las dos tendencias en particular resuelve el problema de la autoconciencia, es decir, que la entidad sabe, no solo sabe, sino sabe que sabe. Es consciente ella misma de que ha adquirido conocimiento y es capaz de razonar acerca de sus propios razonamientos. Hacer razonamiento automático ya se hace, y hay incluso demostradores de teoremas en matemáticas, pero lo que demuestran no son teoremas importantes, o sí, pero ellos no lo saben. ¿Vale? Es decir, son capaces de demostrar teoremas a partir de las premisas y luego el matemático tiene que analizarlos para decir qué teorema de eso sea realmente importante. Y por cierto, cuando veamos el final de la lógica formal llegaremos a un resultado, os diré, no podemos llegar, es complicadísimo, pero os diré un resultado extraordinariamente sorprendente. No todo se puede demostrar. ¿Será porque es falso? No, tampoco se puede demostrar su negación. Eso se llama el teorema de Gödel y es creo que el teorema fundamental de toda la matemática. Bien, vamos un poco ya a cosas más ligeras, subdisciplinas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una relación muy estrecha con las ciencias cognitivas. En el mundo anglosajón, por cierto, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y tal, la psicología como tal no la entienden igual que aquí, que es esto de los sentimientos y la emocional y no sé qué historias. No, es básicamente psicología de la percepción. Es decir, estudia la relación de las personas con la percepción de tal, y ahí están todas esas experiencias, por ejemplo, de las ilusiones ópticas, que dicen mucho acerca de cómo funciona el sistema visual humano, o de ilusiones auditivas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se estudian para entender cómo funcionan los sistemas de percepción. Y luego cómo se construye el conocimiento en forma de representaciones internas, y cómo se alteran también las neuronas. En la neurobiología y en la neuropsicología se estudia cómo se alteran físicamente las neuronas al aprender algo. Hay alteración física, se dudaba de ello y tal, porque era muy difícil. Ahora se sabe que hay efectivamente alteración física en ciertas neuronas cuando se aprende algo. Bueno, pues las ciencias cognitivas estudian eso. La inteligencia artificial estudia, ya os he dicho, la inteligencia, no la información. Si estudiara la información sería informática, pero sí que se materializa en la mayoría de los casos en informática avanzada, es decir, en programas que hacen cosas, porque todo esto corre en ordenadores. Podemos tener dos ramas de la informática de este tipo, la simbólica y la conexionista. Dentro de la simbólica es la que hace símbolos para representar entidades del mundo real. O sea, tú tienes que una cadena de símbolos, que son los caracteres ASCII, M, E, S, A, van a representar una mesa. Pero pensad que estos son caracteres en código ASCII, que esto luego tiene un código y esto tiene una serie de bits. Por tanto, aquí una cadena de 4 por 8, 32 bits es la que representa una mesa en el mundo real. Y es el observador humano que asigna esa conexión. Entonces esto se llama simbólica.
tenemos cadenas de bits que representan cosas en el mundo real. A partir de aquí tenemos la heurística, que ahora os explicaré lo que es, y el razonamiento automático. Y con todo eso construimos lo que se llaman sistemas basados en el conocimiento, que son sistemas en los que se introduce conocimiento explícito acerca de una determinada tarea, de una determinada, para que el ordenador razone sobre ello. Por otra parte, tenemos la aproximación conexionista, que es la de las redes neuronales. Metemos muchos datos a la red, la hacemos aprender, y luego metemos un dato nuevo y a ver qué sale. ¿Vale? Esto lo veremos en el último tema. Se implementa usando redes neuronales, fundamentalmente incluyendo el famosísimo hoy y extendidísimo Deep Learning, y luego, cuando se junta todo un poco, se llaman sistemas híbridos. Hay poco de esto ahora. Creo que va a haber mucho más. Sobre todo interpretabilidad, es decir, a ver si algo de aquí es capaz de introducir interpretabilidad. Interpretabilidad es la capacidad de conectar esos números que habían dentro de las neuronas con uno de los símbolos que hemos introducido, y por ende, cuando nosotros los veamos, con el mundo real. Nosotros que sí sabemos qué significaba el símbolo. Bueno, esto es muy viejo. Pues no, esta es probablemente de todas las ciencias que hay, quizá de las más jóvenes, si no la más joven. Los inicios se dan entre 1943 y 56. Habéis visto que el artículo de Turing, The Imitation Game, está publicado en el 50. Por cierto, también hay una película que se llama The Imitation Game, que no sé si el juego de la imitación, no sé si la habéis visto, porque ya han pasado por televisión alguna vez, que es la historia de cómo Turing y los colaboradores crearon en Bletchley Park, en la instalación secreta aquella, los primeros ordenadores para descifrar el código de las máquinas de claves alemana, de la Enigma, cómo contribuyó enormemente a ganar la Segunda Guerra Mundial. La película tiene una primera parte que está un poco bien, luego la segunda, bueno, gran historiador de esto, si tenéis una curiosidad, y es una historia interesantísima, es una mezcla de computación, ciencia, historia de espías y tal. Hay se llama Andrew Hodge, y ha escrito un libro enorme, bastante gordo, sobre todo este asunto, y recopila también los artículos originales de Turing. Los guionistas de la película, supongo que pretendiendo tener taquilla, no está claro que no se habían leído el libro de Andrew Hodge ni por las tapas, pero bueno, da igual. La película no está mal en sí, si no se la toma uno muy, muy en serio, y de hecho es a partir de ahí, de hecho es cuando empieza, es cuando logran por fin romper el código de la Enigma. Los alemanes cambian de máquina a la Lorenz SZ40, que eran lo que se llaman los códigos FIS, y entonces cuando de verdad aquello era terriblemente duro, todavía más duro, y desarrollan el primer ordenador digital para resolver aquello con válvulas de vacío, válvulas termoiónicas. Eso ya no fue propiamente Turing, fue más gente, aunque en colaboración con él. Bueno, en principio, aparte de esto, de los primeros ordenadores que se estaban desarrollando, y que Turing pensó en usar a ellos y reflexionó mucho sobre este asunto, sobre qué sería inteligencia o qué no lo sería, pensaba que sí, que efectivamente sería posible absolutamente desarrollar inteligencia artificial en el sentido estricto del término, y mucha gente lo sigue pensando, no es que, ni yo digo que sea imposible en absoluto, solo que de momento no. Los inicios, entre el 43 y el 56, la neurona artificial de McCulloch-Pitts, que es un modelo simplificado de una neurona humana, pero que sin embargo permite construir un modelo de computación completo. Es decir, se puede ver, y luego lo veremos en el tema de redes neuronales, que con un modelo de esto sencillo se puede construir una cosa que es un dispositivo de computación que es Turing completo. O sea, todo algoritmo que se pueda ejecutar en un ordenador se puede ejecutar con este modelo de computación de neuronas conectadas. No es el más eficiente, pero bueno, según para qué. A nosotros sí nos resulta muy eficiente para el tipo de procesado que hacemos. Tiene también cierta capacidad de aprendizaje, que es la regla de Hebb. La regla de Hebb lo que dice es que cuando tú, una neurona determinada, no sé si os habéis visto un poco en biología, ya lo veremos un poquito por lo menos, tiene un núcleo celular, un citoplasma, unas conexiones que se llaman dendritas, y luego una prolongación que se llama el axón, que la conecta por aquí, y esto se conecta con más dendritas de otras neuronas. Es decir, todo esto es una red a principios del siglo, del siglo pasado. Yo es que sigo pensando como si fuera mi siglo. Ramón y Cajal ganó el premio Nobel precisamente por determinar que la unidad funcional elemental del sistema nervioso, que no era un átomo o una red, sino que había células individuales que se llamaban neuronas y que se conectaban unas a otras de esta manera. Es decir, una señal bioquímica sale de aquí en forma de potencial alto, potencial eléctrico alto, pero muy, décimas de voltio, milivoltios de hecho. Va a parar aquí y excita a
la dendrita de otra neurona que, cuando recibe suficiente excitación de otras, lanza una señal por el axón que va a excitar a otras neuronas, y así sucesivamente. Es decir, que todas se conectan de tal modo que el axón de una va a lanzar señales a las dendritas de otras, que reciben a su vez señales de otros axones, y así. Cuando la señal total es suficiente, esto se excita y lanza señal. Pues bien, la regla de Hebb dice que cuando una de estas conexiones se activa repetidamente, la intensidad y facilidad de la conexión para activarse posteriormente se incrementa. Y es efectivamente así. Es decir, se liberan neurotransmisores que ahí van haciendo puentes y cadenas químicas que poco a poco van aumentando la posibilidad. De tal forma que la morfología de conexión de las neuronas cambia cuando pensamos. Esto era lo que no quedaba claro. Es decir, que el aprendizaje se realiza porque efectivamente no es que una neurona cambie, es que su conexión con otras cambia. Se conecta con otras con las que no lo estaba, aumenta la intensidad de conexión con algunas, disminuye la intensidad de conexión con otras, y esto constituye una red nueva. O sea que, en cierto sentido, realmente el pensamiento y la realidad recibida por los sentidos está influyendo en la configuración morfológica del cerebro. Esto era la regla de Hebb. Luego siguieron programas de ajedrez que seguían una aproximación totalmente simbólica. Shannon empezó en 1950, el propio Turing en el 53, para ordenadores con arquitectura Turing von Neumann. ¿Vale? ¿Habéis visto ya la asignatura de computación? No, todavía. Bueno, quiero decir de... ¿Cómo se llama la asignatura? ¿De autómatas y lenguajes formales? Teoría de autómatas y lenguajes formales. ¿Ya la habéis visto? Habéis llegado a máquinas de Turing al final. Bueno, vale, habéis intentado llegar, autómatas finitos y todas esas cosas. La máquina de Turing es el modelo de computación más genérico que existe, y se supone que cualquier algoritmo, bueno, se supone no, vamos a ver, cualquier algoritmo que te puedas imaginar es programable en una máquina de Turing. Entonces, las arquitecturas Turing von Neumann son lo que usamos ahora. La arquitectura de Turing es una máquina de Turing programada en forma de circuitos digitales con funciones booleanas. Haciendo funciones booleanas se puede emular a una máquina de Turing. De hecho, puedes programar una máquina de Turing en un ordenador y funciona. También puedes emular el comportamiento de un ordenador en una máquina de Turing mecánica, si es que quieres construirla, y tienes suficiente paciencia para esperar miles de años a que compute algo, ¿vale? Pero bueno, en principio está. Y luego la arquitectura von Neumann lo que dice, básicamente lo que añadió von Neumann es: vamos a tener esto, una unidad central de proceso que tiene la capacidad de una máquina de Turing, y vamos a poner una memoria, aquí vamos a poner la CPU que sea Turing completa, y aquí vamos a poner una memoria que en la arquitectura de von Neumann contiene tanto programas como datos, y no son morfológicamente distinguibles. Es decir, tú ves la memoria, tú ves unos y ceros, tú no sabes lo que es programa y lo que es dato. Hombre, lo sabes porque los procesadores modernos paginan la memoria y la distinguen en páginas de código y páginas de datos. También habéis visto eso en sistemas operativos, ¿de acuerdo? Pero vale, básicamente en realidad no hay nada en la memoria que diga que son programas y que son datos, lo cual es una maldita desgracia para la seguridad. A lo mejor hoy día habríamos hecho esto de otra manera, y quizá la gente habría pensado que es menos eficiente pero mucho más seguro tener memoria de programas y memoria de datos. Pero bueno, se hicieron las cosas así y así lo estamos sufriendo. Bueno, pues la conferencia de Dartmouth en 1956, John McCarthy acuña el término inteligencia artificial, y se presentan programas para juegos y para razonamiento lógico. El Logic Theories, por ejemplo, de Newell y Simon, era un programa para hacer razonamiento lógico. Veremos lógica formal en el tema tal, y lógica proposicional, y razonamiento y todo eso, que ya empezó aquí. Luego hay una primera etapa entre el 56 y el 70, que es cuando se comienzan a fijar modos de representación de problemas complejos. Cuando tengo un problema de verdad complejo, ¿cuáles son las estructuras de datos y los algoritmos apropiados para tratarlo? Vamos a ver específicamente, y voy a ver en el tema 2, empezaré por hablar de árboles. Y es porque la estructura árbol es esencial, muy muy esencial en inteligencia artificial. De hecho, es quizá la estructura de datos que más se usa para problemas complejos. Pero hay otras también, Bueno, entonces empiezan a fijar los modos de representación. Se advierte la diferencia entre procedimientos algorítmicos y heurísticos. A ver, esto es importante también que lo entendáis. Los algoritmos, todos sabéis lo que es un algoritmo, y si no, no estaríais en tercero de informática. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un algoritmo y una heurística? Primero, las dos cosas se ejecutan en ordenadores,
Por tanto, las heurísticas, en cierto sentido, son también algoritmos. Si no fueran un algoritmo, no se podrían programar, punto. Si se están ejecutando en ordenadores, es que son algoritmos. Pero ¿qué los distingue de los algoritmos tradicionales? Bueno, los algoritmos clásicos son válidos para problemas cuya formulación ya contiene toda la información necesaria para resolverlos. Cuando tú sumas dos números, el algoritmo, por ejemplo, cuando hayas el máximo común divisor de dos números, lo único que necesitas son los dos números y la secuencia de pasos que te dice cómo debes actuar para obtener el máximo común divisor, o el mínimo común múltiplo, o lo que sea, ¿vale? O la descomposición de factores primos, etcétera. Sin embargo, en la heurística se añade un conocimiento extra que es no consustancial a la estructura del problema y que guía la búsqueda de soluciones. Es decir, eso se hace generalmente para problemas que tienen miles o millones de soluciones. Tengo que encontrar la buena o la mejor y no sé cuál es. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es introducir conocimiento adicional que me dice que ciertas soluciones de entrada no son válidas. Y tú ves la estructura de datos de la solución y dices, pues ahí, a ver, a mí me dice que la primera, a ver, no sé, os voy a poner un ejemplillo, porque si no esto no se entiende. Real, una carretera, una cámara de tráfico, esto fue una tesis de hace muchísimos años, muchos, ¿vale? Aquí tenías coches que iban pasando, y se trataba de determinar la velocidad media del coche en la curva, para ver si la curva estaba bien diseñada y tal. Entonces, ¿qué hacías? Localizabas aquí el coche, en el frame siguiente lo localizabas, ¿vale? Solo tenías un frame cada 3-4 segundos. Con lo cual tenías un coche aquí, un coche aquí. ¿Qué hacías? Pues encontrabas puntos de este coche aquí, intentabas relacionarlo con puntos aquí, Vale, yo he encontrado estos puntos relevantes, por ejemplo, el centro de los faros, no sé qué. Y ahora tengo aquí algo, y aquí tengo esto, y aquí a lo mejor tengo otro coche que entra. Este punto de aquí, ¿cómo sé yo que este punto se corresponde con este y no con este? Eso se llama el problema de la correspondencia. Cuando tienes varios objetos que se mueven en una imagen y los detectas, ¿cómo sabes en la siguiente imagen cuál de los de la imagen primera es uno de los de la imagen segunda? Porque te pueden haber entrado más coches, pueden haber salido, puedes tener, ¿vale? Puedes confundir la parte de delante con la parte de detrás del coche, detectando puntos relevantes. Entonces, pues no sé, voy a coger cada punto relevante, voy a mirar cómo está alrededor, qué aspecto tiene, y voy a ver a cuál se parece más de todos los otros. Y ese es el que más probablemente sea el que veo. Pero también puedo mirar, eso es conocimiento algorítmico. Voy mirando características de la imagen, voy buscándolas y tal. Pero además de todo, introdujimos una regla que decía, un punto debe corresponderse siempre con otro punto que tenga una coordenada y en píxeles mayor que el primero. O sea, la coordenada de este punto, si es su correspondiente, debe ser mayor que la coordenada y de este punto. ¿Por qué? Porque sabemos que los coches se movían de arriba abajo. Pero eso es conocimiento añadido, inyectado por el programador. No tiene nada que ver con la propia estructura del problema. Si tuvieras coches moviéndose al revés, ya no te valdría esa restricción, ¿vale? Entonces lo algorítmico es lo que tiene que ver necesariamente con la estructura del problema, y lo heurístico es el conocimiento añadido que tú inyectas porque sabes que en ese caso particular ocurre tal y cual cosa. Esto se usa también mucho en medicina. No sé qué, y tenemos este resultado que puede ser esta enfermedad o la otra, ¿vale? Pero el médico dijo, vamos a quitar de aquí todos estos casos de este estudio porque sé que han sido producidos por no sé qué otra enfermedad, que es el efecto secundario de que tuvieron, ¿vale? En caso de que eso no se produjese, el algoritmo es válido y da una respuesta correcta. Pero como sabemos que se produce en este caso particular, vale, entonces conocimiento heurístico es aquello que se añade al problema porque en esa solución particular tú lo conoces, ¿vale? ¿Cómo se nota en un código de programa? En un código de programa tú pones tal, if no sé qué, if x menor que tal, por ejemplo, no sé, estás haciendo la descomposición de factores primos, estás encontrando los factores primos, y de repente dices, voy encontrando factores tal, if x mayor que n medios, que la mitad del número, exit. ¿Por qué no puede ser divisor x de n si es mayor que n medios? Pues obviamente, ¿vale? Pero veis claro, ¿no? Quiero decir, si un número es mayor que la mitad de otro, no puede dividirlo. Por tanto, automáticamente lo quito. Eso es algorítmico, ¿vale? Pero si estás descomponiendo factores primos, una barbaridad de ellos y tal, y dices, pues por ejemplo, si este número, hay algoritmos probabilistas para determinar si un número es primo.
Entonces, cuando te introduces una de esas probabilidades, estás introduciendo una heurística. Las heurísticas tienen la característica de que dependen del problema particular y de que te puedes equivocar con ellas. Podría venirte otra cosa que no, pero sin embargo se usan y se usan mucho en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el espacio de estados es tan enorme que lo tienes que restringir de alguna manera y estás dispuesto incluso a equivocarte en alguna ocasión con tal de llegar a una solución razonable. Bueno, pues esto lo veremos después. Entonces aquí es donde fijaron la diferencia entre algoritmia y heurística. Segundo, se recurre a la formalización del razonamiento lógico para resolver, aun cuando la lógica de primer orden no tiene procedimiento general de... Bueno, esto lo vamos a ver, que es... Habéis visto, eso sí, en primero algo, cuando visteis prólogo y tal, de proposiciones y todo este tipo de cosas de lógica formal de primer orden, ¿vale? Pues eso lo vamos a repasar con cuidado, porque es una formulación válida para la resolución de problemas, y también cómo se resuelven y cómo se representan, etcétera, etcétera. Y entonces esto es también de esa época. Luego se generan nuevos formalismos de representación, como las redes semánticas de Quillian. Esto era algo como lo que os he dicho antes de los conceptos, la extensión y la comprensión. Es decir, tú tenías una cosa que se llama, por ejemplo, pájaro, y luego pájaro estaba unido con, pájaro, por ejemplo, tenías animal, luego de animal salía ave, de ave salía ave palmípeda, de no sé qué, y cada uno de esos formaba parte de todo junto de lo que se llama una red de significado o una red semántica. Añadías una serie de conceptos y se iban heredando. Y por cierto, esas ideas inspiraron bastante la programación orientada a objeto, que surgió en los años 70 en los laboratorios de Xerox en Palo Alto, quizá el laboratorio más inteligente e imaginativo que ha habido en informática, en la historia de la informática, de verdad, ¿qué? Más que, bueno, no lo sé, pero realmente las cosas que hicieron, en Xerox inventaron, por ejemplo, los sistemas de ventanas, antes que Windows, por supuesto. Bueno, decir que algo se ha inventado antes que Windows, es que Windows no ha inventado nada, pero vale, inventaron los sistemas de ventanas, inventaron, por ejemplo, la aplicación funcional del Lisp con unas máquinas específicas, ¿vale?, que hacían inteligencia artificial, el Lisp. No sé, ¿vale? Así la programación orientada a objeto también salió en cierto sentido de allí, y la hacían originariamente, la primera versión de programación orientada a objeto se hizo en Lisp, y se llamaba Loops, The Lisp Object Oriented Programming System. Estaba programado en unas máquinas especiales que vendían ellos a 1186, que son de los años 80 aproximadamente, del 80 y poco. Yo llegué a ver y a trabajar en alguna de ellas todavía. A ver, cositas de esas, formalismos de representación también, como, a ver, aparte de las redes semánticas, estaban los que se llaman frames, que eran una cosa muy parecida, que eran como slots, como records y tal, que también recordaban a los objetos de hoy. Luego avanzaron bastante en redes neuronales. McCulloch y Pitts dieron el modelo de una neurona artificial, y Rosenblatt de la neurona que se llama el perceptrón, que es el modelo de neurona más simple que existe. Lo veremos también al principio del tema de redes neuronales. Se diseña e implementa el primer lenguaje de programación específico para inteligencia artificial, que es Lisp. Lisp fue por John McCarthy en el año 50 y tantos, y sale de los trabajos de un experto en lógica formal que se llamaba Alonso Church, y hay un libro que se llama de él, que se llama El cálculo de conversión lambda, que era una formalización de la lógica formal en forma de listas, y con ello programaron la primera versión de Lisp. Luego, bueno, por cierto, porque es un lenguaje específico para inteligencia artificial, ¿qué tiene de especial? Pues que, a diferencia de otros lenguajes de la época, tanto Lisp como Prolog, que vino después, tiene una característica sustancial, y es que sus programas son automodificables. Es decir, un programa en Lisp o en Prolog puede modificarse a sí mismo y continuar corriendo de otra manera. Eso es rarísimo que lo haga ningún lenguaje de programación. Los compilados, desde luego, no. Incluso los lenguajes interpretados, que sí que se podría hacer, es extremadamente difícil. Pero tú en Lisp, por ejemplo, puedes crear un trozo de programa y lanzarlo a ejecutar con eval. Y en Prolog creas una proposición y la lanzas con call, ¿vale? O un predicado y tal. Con lo cual el programa se está alterando a sí mismo, y entonces no hay diferencia ya ninguna entre programa y datos. Eso es bueno para hacer inteligencia artificial, pero es delicado. Bien, la primera etapa, entre el 56 y el 70, empiezan a fijar los modos de representación tal, esto ya lo hemos visto, y ahora en la segunda etapa, desde el 71 al 81, dicen, bueno, a ver, si queremos, que está muy bien vivir de subvenciones, pero aquí habrá que hacer algo, porque si no nos van a cortar los fondos y nos van a decir qué tal. Entre el 71 y el 81
rebajan las expectativas iniciales de, vamos a hacer un ordenador pensante, esto va a ser, y deciden hacer programas más concretos, pero que de alguna manera tuvieran una aplicación más inmediata para poder obtener sobre todo financiación y contratos públicos. Entonces, el problema era escalar los problemas de juguete. Estaban trabajando con problemas, por ejemplo, de reconocimiento del habla y tal, que solo reconocían unas pocas palabras, de planificación, que solo construían torrecitas de bloques muy sencillitas. Luego el próximo caso os pondré un ejemplo. Entonces quieren intentar problemas más reales y aparecen, por ejemplo, planificadores de acciones para robots como Strips o Noah. Esto no lo voy a explicar ahora porque voy a poner luego un ejemplo, en la siguiente clase, un ejemplo de Strips, de qué es un espacio de planificación y cómo actúa un planificador. Analizadores de lenguaje natural como Ladder o Shuldru, que lo que hacen es intentar hacer un análisis sintáctico de frases escritas en inglés, en plain English, digamos, directamente, y tratar de traducir eso a una red semántica, por ejemplo, ¿vale? Eso serviría, por ejemplo, para hacer traducción automática, que también claro, la traducción automática tampoco está resuelta, y es también una falta del problema de conectar con el mundo real. Los traductores de Google ya veréis que funcionan muy bien, y cada vez funcionan mejor, pero intentar traducir automáticamente y veréis con lo que os encontráis. Es hilarante, muchas veces es de verdad, da unas traducciones, no me acuerdo ahora, ya os buscaré algún ejemplo, pero intenté traducir automáticamente una práctica, al final terminé tirándola y escribiéndola de nuevo, porque era extremadamente curioso y daba risa la forma en que interpretaba las palabras de una manera y de otra. Al no tener sentido de contexto, hombre, sí que lo tiene más palabras, vale, entonces ¿qué hace? Busca la palabra y trata de ver si las palabras con las que está relacionada aparecen más en el contexto A que en el contexto B, y entonces traduce la palabra por el significado A o por el significado B, pero eso no siempre funciona. Y desde luego para el lenguaje literario es absolutamente inútil, ¿eh? Luego también en estos analizadores de lenguaje natural estuvo uno, que me he olvidado de ponerlo, que se llamó ELISA, que emulaba a un psicoanalista. Entonces se comunicaba por una consola y a la gente no se le decía qué había detrás. Y empezaba diciendo, ¿cómo se encuentra usted hoy? Deprimido. El programa contestaba, ¿por qué está deprimido? Estoy triste. ¿Qué razones hay para su tristeza? Pero esto ya lo tenía todo programado y tal. Es que mi novia me ha dejado. Entonces cuando ve esa palabra automáticamente salta, ¿cuánto tiempo lleva usted con ella? Por ejemplo, 3 años. Entonces a partir de ahí dice, eso es mucho tiempo, o 3 semanas. Entonces salía como, no debería usted preocuparse tanto, no sé, cosas así. Y seguía la conversación, seguía y tal. Y cuando al final se quedaba sin palabras, entonces decía, el programa saltaba una de, cuénteme usted algo acerca de sí mismo, o cuénteme más acerca de sí mismo. Así, a ver si podía coger el hilo de otras palabras clave. Bueno, pese a que no tenía ningún sentido aquello, realmente la gente llegaba a enfadarse con el programa, porque en cierto sentido estaba interpretando sus propias emociones y proyectándolas en el programa. Hablaremos luego de la proyección de la inteligencia en los sistemas, y cómo eso influye mucho a la hora de diseñar sistemas, y uno debe ser muy cuidadoso con ello. Bueno, también aparecieron aquí los lenguajes de programación lógica, en particular Prolog. La primera versión de Prolog es de Kolmenauer y Kowalski del año 75, ya ha llovido también bastante, y tuvo bastante influencia, sobre todo aquí en Europa, en Escocia, en Edimburgo, y en Japón también tuvo, de hecho diseñaron lo que llaman ordenadores de quinta generación para hacer correr Prolog y tal. Luego aquello quedó casi en nada, pero fue un experimento interesantísimo. Yo en particular lo adoro, Prolog, quiero decir, es mi lenguaje absolutamente favorito, pero no puedo ponerle en la práctica porque claro, las cosas que hago no se pueden, o es muy incómodo hacerlas en Prolog, pero vaya, como lenguaje es absolutamente precioso, es radicalmente distinto a todo lo demás, ¿eh? Después una etapa de difusión industrial, que dijimos, bueno, pues ya hemos conseguido escalar, a ver si ahora por fin le sacamos algo de dinero. Entre el 82 y el 88 intentan aprovechar los sistemas expertos para usarlos en pruebas reales de auténtica complejidad. Los sistemas hechos y reglas, ¿para qué se pueden usar? Por ejemplo, hubo uno que se llamaba, este de aquí, los ordenadores entonces eran tan sumamente grandes y complejos que hacía falta que cuando alguien compraba un ordenador, compraba una unidad hecha por encargo, iba allí a la empresa, iban todos los ingenieros de la empresa, se la instalaban y se la configuraban todo y le montaban físicamente todo el cableado y todo lo demás. Y era tan complejo que hacía falta
varios ingenieros y muchas reglas de conexión y tal para saber cómo aquello debía quedar bien y a gusto del cliente. Entonces todo eso intentaron codificarlo en un programa de hechos y reglas, y era un programa para configurar sistemas, para configurar los de calza concretamente. Luego en Japón hicieron lo que os he dicho, el proyecto de quinta generación usando Prolog, y luego se crearon entornos o shells para programación de sistemas expertos, que era: nosotros te programamos la lógica y tú lo único que tienes que hacer es poner tus hechos y tus reglas. Y así puedes programar un sistema de hechos y reglas para diagnóstico médico, o para geología, para encontrar minerales, o para lo que tú quieras. ¿Vale? El éxito fue, bueno, relativo. Los hubo que tuvieron bastante éxito. Mycin y Dendral, que lo explicaremos como ejemplo de caso, tuvo bastante éxito. Uno que se llamó Prospector, que era un sistema de experto en geología para localizar yacimientos de minerales, tuvo tanto éxito que sus dueños se hicieron millonarios, dejaron la universidad y montaron una compañía. Fue uno de los primeros pelotazos digitales que luego se dieron muchos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de ellos verdaderamente pues no llegaron a gran cosa. La conclusión que sacaron es que el éxito de un sistema experto de hechos y reglas era inversamente proporcional a la extensión del dominio de conocimiento en que resulta útil. Si es un dominio de conocimiento pequeño y restringido, que dominan unos pocos expertos, seguramente el sistema experto va a ir bastante bien. Si es un dominio más amplio, cuanto más amplio sea, peor va a ir. Y el más amplio que existe, que es la inteligencia general en el sentido humano del término, pues ni por casualidad. Evidentemente es imposible autovalidar las reglas, la generación automática de reglas es difícil, y al generarlas a mano extrayendo el conocimiento de los expertos es difícil también, etcétera. A partir de los años 80 volvió la computación conexionista. Las redes neuronales, que se habían olvidado bastante, se vieron conexiones con la mecánica estadística, que es una rama de la física que estudia pues los sistemas de muchas partículas. Concretamente en termodinámica es esencialmente donde se aplica la mecánica estadística, pero hay otros campos también. Hopfield en 1982 dio un modelo de red para esto. Redescubrieron el algoritmo de retropropagación, Rumelhart y Hinton. Esto lo explicaré también en el tema de redes neuronales. El algoritmo que más se usa hoy para entrenar deep learning se llama backpropagation, y muchas variantes de él. La primera variante, el backpropagation o retropropagación, fue de Rumelhart y Hinton, pero digo redescubrimiento porque inmediatamente salieron unos estadísticos a decir que esos son modelos lineales generalizados con no sé qué recurrencia, y eso ya lo habíamos dicho nosotros porque la estadística llevaba un montón de tiempo haciendo cosas sobre los datos, no os creáis que esto se ha inventado ahora. De hecho, todo lo que llaman ciencia de datos, yo le quitaría lo de ciencia, porque básicamente meter paletadas de datos en una red y esperar a que salga algo tiene poco de ciencia. Y de hecho, cuando lo hacen bien, lo que están haciendo es reproducir muchas de las técnicas estadísticas que ya estaban consolidadas desde los años 40 y 50. Desde el análisis discriminante de Fisher hasta los modelos lineales generalizados y tal, y todo eso ya estaba inventado, ¿vale? Y cuanto más se use y más modelos se usen, más interpretabilidad tenemos de lo que está haciendo la red, y deberíamos usarlos más. Pero claro, es que eso requiere matemáticas, y eso parece que os da, bueno, si no es así, muchísimo mejor, porque no debería daros. Esencialmente lo que está haciendo hoy la ciencia de datos es estadística sin muestreo. Antes siempre la estadística, como no podías abarcarlo todo, cogías una muestra representativa, y era importante que fuese verdaderamente representativa, que ahí tuvieras de todo el espectro, porque si no las conclusiones estaban lo que se llama sesgadas, con vías. Ahora las redes neuronales están obteniendo resultados sesgados precisamente porque no se hace un análisis estadístico correcto de los datos que se le meten, y se ha recurrido simplemente a olvidarse del muestreo y decir, no tenemos un muestreo de los datos, tenemos los datos, no tenemos una estadística de la población, tenemos la población. Y eso, que para datos de salud o epidemiológicos o lo que sea puede ir muy bien porque tienes el historial sanitario de toda la población, puede traer problemas de privacidad y seguridad, y puede traer problemas también con otros tipos de cosas para los que los estés usando, que ya no son de este tipo. Hay otros modelos de redes, como la red autoorganizativa, etcétera, etcétera. Y luego, vale, bueno, termino ya con esto. En agentes situados son los agentes que, en lugar de ser solo un ordenador, los metes en un contexto físico real, interactuando con él, es decir, robots, porque para eso tienes que tener sensores y actuadores. A partir de 1986 empiezan a hacerse robots más o menos inteligentes, y hoy ya los tenemos incluso con propósito comercial. ¿Cuál es el robot típico, el robot inteligente típico más difundido hoy por las casas? La Rumba, la aspiradora. Rumba es de una compañía llamada iRobot,
cuyo creador y fundador, Rodney Brooks, es uno de los padres de la inteligencia artificial en robótica en los años 80. Y luego decidió también pues dejárselo ir a hacer cosas de estas. Había competición de dos visiones, una robótica clásica que se inspira en la hipótesis del sistema físico de símbolos y una robótica comportamental. Está basada la robótica comportamental en la implementación de reflejos y comportamientos simples para dar lugar a nuevas arquitecturas. Ejemplos de esto, que os los comentaré también en un momento después. Un sistema clásico de percepción y planificación de tareas robóticas que se llamó Handy, sistemas comportamentales para obtener resultados sin programación explícita y luego arquitecturas híbridas. Y esto, bueno, casi que lo voy a dejar porque para la clase del próximo día quería poner algún vídeo de esto y comentaros un poquito el caso de Herbert, que es uno de los robots más divertidos y originales que yo conozco. Entonces, bueno, pues vale, lo dejamos aquí.